Lección 1. El diseño divino. Título. El género es importante. La mayoría de nosotras hemos aprendido, de la manera más difícil, que debemos seguir el manual del fabricante si queremos colocar las piezas correctamente. Hace poco compré y ensamblé una mampara para la oficina de mi esposo. Venía empacada en casi una docena de cajas que contenían cientos de accesorios. Seguí las instrucciones paso a paso. Cada pieza tenía un propósito específico que se hacía evidente a medida que iba armando la unidad. El proceso fue complicado y me tomó varias horas. Cometí algunos errores y tuve que volver a leer detenidamente las instrucciones varias veces, pero al final logré armarla correctamente. Y se ve preciosa. Estoy muy feliz de que el fabricante de esa mampara incluyera las instrucciones. El diseñador de un producto es quien mejor conoce el producto. El diseñador es quien sabe cómo y por qué fue hecho, cómo armarlo y cómo funciona. Los mismos principios se aplican a nuestra vida. Nuestro creador es quien mejor nos conoce. Él es quien sabe cómo y por qué nos creó varón y mujer. Como el diseñador, él sabe la manera correcta de ordenar e integrar nuestras vidas y relaciones, conforme al diseño que ha proyectado. Jesús fue confrontado en una ocasión con una pregunta acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Los fariseos querían debatir sobre las costumbres y prácticas culturales del divorcio y que Jesús aprobara uno de los dos puntos de vista. Pero Jesús llevó el debate a un nivel completamente diferente. Jesús les dijo que para poder tener un concepto claro, necesitaban ver más allá de sus costumbres culturales y prácticas sociales, así como de las distorsiones provocadas por el pecado. No podían esperar tener un concepto claro mediante argumentos y opiniones personales o una lista de normas de conductas humanas. Con el fin de pensar y actuar correctamente, necesitaban entender la intención original y sublime de Dios para con el varón y la mujer. Y para eso debían volver a ver la creación, el patrón de Dios, para entender la intención de su diseño original. No es posible comprender la enseñanza bíblica con respecto al varón y la mujer sin primero comprender el propósito de Dios al crearlos. Por eso, vamos a comenzar por esto. Volveremos a los primeros capítulos de Génesis para poner el fundamento de la verdadera feminidad. Echaremos un vistazo a lo que Dios tenía en mente y cómo eran las cosas entre el varón y la mujer en el paraíso del Edén antes de que el pecado afectara nuestras relaciones. Mientras avanzamos en estas lecciones semanales, trata de hacer lo que Jesús retó a los fariseos a hacer. En primer lugar, ver más allá de las costumbres y prácticas sociales y las distorsiones en cuanto al papel del varón y la mujer, de las cuales seguramente tienes plena conciencia. En segundo lugar, recuerda que el diseño original de Dios para el varón y la mujer es bueno. De hecho, la valoración de Dios es que era más que bueno, era bueno en gran manera. A pesar de lo que te hayan dicho, de lo que te haya dicho nuestra cultura, a pesar del dolor que hayas experimentado debido a la transgresión y la distorsión del pecado, el plan de Dios para la feminidad y su plan para ti es maravilloso y bueno. A medida que estudiemos juntas el manual del diseñador, creemos que vas a ver lo importante que es tu feminidad y lo mucho que importa el género. Pero, por muy obvio que parezca la importancia de seguir las instrucciones del diseñador cuando tenemos que armar alguna estantería, es un punto que muchas mujeres y varones ignoran a la hora de ordenar sus vidas y sus relaciones. El hecho es que cada vez que ignoremos la necesidad de consultar al diseñador y de seguir las instrucciones que él nos ha provisto, terminaremos en un desorden total. Probablemente te identifiques. Has tratado de desarrollar tu vida y tus relaciones a tu manera,
sin la guía de tu diseñador, y el resultado ha sido un caos. Tal vez sea tiempo de que vuelvas atrás y estudies detenidamente el patrón para descubrir de qué se trata tu feminidad. La buena noticia es que Jesús puede cambiarte, reordenar las piezas de tu vida y colocarlas según su designio, de modo que tu vida se convierta en un objeto de belleza y utilidad. Lección 1. A la vista. ¿Alguna vez hiciste una pausa cuando estabas a punto de hacer algo realmente importante? El verano pasado me hice un vestido para la boda de mi hijo. Ya había revisado todas las medidas, había hecho los ajustes necesarios y había prendido con alfileres el patrón del vestido a la tela con mucho cuidado. Tomé mi tijera y la coloqué con el filo listo para cortar la primera línea. Pero en ese momento, antes de cortar la costosa tela, respiré hondo y por un momento hice una pausa. No era que yo no estuviera segura. Sabía que había preparado todo correctamente. Solo que el siguiente paso era muy importante para poder alcanzar mi meta. Y esa impresión capturó mi atención. Me imagino que se parecen un poco al momento en que un cirujano hace la primera incisión o un artista da el primer golpe con cincel y martillo a su delicada pieza de mármol, o un gemólogo corta la primera cara de un diamante precioso. En este primer capítulo de Génesis vemos al Creador que hace una pausa reflexiva antes de la última obra de su creación y la más importante. Las palabras que pronuncia al realizar esta obra, hagamos al hombre a nuestra imagen, indican una próxima acción deliberada y premeditada. No había ningún cuestionamiento en la mente de Dios por lo que estaba a punto de hacer. No, Él había establecido su plan desde antes de la fundación del mundo y ahora estaba en marcha. Con su palabra había creado y alineado las galaxias y los planetas, el Sol y la Luna. La Tierra había producido vida, el suelo había dado vegetación, el cielo, el mar y ahora las estrellas estaban llenos de todo tipo de criaturas vivientes. Todo estaba en orden, todo estaba listo, todo estaba preparado para este momento. Y como veremos, este momento apuntaba a otro muy lejano en el tiempo, pero presente en la mente de Dios desde la eternidad. El momento. La importancia de lo que Dios estaba a punto de hacer era mucho más grande de lo que los ángeles pudieran imaginar. Estaba a punto de hacer al hombre y de hacerlos varón y mujer. El diálogo sobre la creación del varón y la mujer tuvo lugar entre los miembros de la deidad. Pudo haber sido entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al menos implicó al Padre y al Hijo, según el paralelo que menciona la Escritura sobre esa relación y la relación entre el varón y la mujer, como aparece en 1 Corintios 11:3. Hablaremos de eso más tarde, pero por ahora solo piensa en esto. Cuando Dios creó al varón y a la mujer, tenía en mente la dinámica de su propia relación. El Señor creó los dos sexos para reflejar algo de Dios. Creó la relación varón-mujer basándose en la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Diseñó los dos sexos para manifestar a Dios. Subtítulo: reflejar su imagen. Tengo una serie de fotos de amigos y familiares sobre una pared fuera de mi oficina. En una ocasión invité a Mary y a varias mujeres más a mi casa para cenar. Mientras les mostraba la casa a mis invitadas, Mary señaló una foto y preguntó: ¿este es tu papá? Yo le dije que sí, pero ambas sabíamos que lo que realmente estábamos viendo
era una imagen de mi papá y no a mi papá en sí. Así como la foto de mi papá muestra la imagen de cómo era él, del mismo modo la humanidad muestra una imagen de cómo es Dios. Los seres humanos fueron las únicas criaturas que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Haber sido creados a la imagen de Dios incluye la capacidad de pensar y hacer elecciones morales. Quiere decir que compartimos la naturaleza de Dios. Los seres humanos tienen personalidad, tienen capacidad para la creatividad, la verdad, la sabiduría, el amor, la santidad y la justicia. La Escritura también nos indica que al haber sido creado a la imagen de Dios, el hombre tiene la capacidad de tener comunión espiritual con Él. Lo que es más, le permite tener dominio sobre la creación de Dios, gobernar la creación como representante de Dios. La fotografía de mi padre que está en el pasillo de mi casa manifiesta la imagen de mi padre a todo aquel que entra a mi casa. Así quiere Dios que lo manifestemos, para que todo aquel que nos mire pueda ver la belleza de su imagen. Es un profundo honor y responsabilidad mostrar la imagen de Dios. La Escritura enseña que la feminidad no tiene que ver con embellecernos o mostrar nuestra propia belleza. Nuestro propósito en la vida es manifestar a Dios, reflejar su gloria, de manera que solo como mujeres fuimos creadas para hacerlo. Lección 2. Una historia increíble. En la lección anterior aprendimos que el varón y la mujer fueron creados a la imagen de Dios para reflejar su gloria. Cada uno de nosotros fuimos creados para ser portadores de su imagen, para manifestar la semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, no recibimos la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios como individuos. La humanidad fue creada como varón y hembra en relación para mostrar algo de la relación divina que existe entre el Dios Trino. Nuestra relación fue creada para contar la historia increíble de Dios. No podemos comprender totalmente cómo es la imagen de Dios, pero hay dos cosas muy claras. Primero, haber sido creados a su imagen nos confiere una dignidad, un privilegio y una responsabilidad enormes. Dios nos ha coronado de gloria y de honra y nos ha dado autoridad sobre la tierra. Es una carga subyugante emprender las actividades de la vida diaria y reflejar todo el tiempo la imagen del Todopoderoso. Y esto nos conduce al segundo punto. ¿Qué desastre hemos hecho con esta asombrosa dignidad, especialmente en la relación varón-mujer? La imagen de Dios en el ser humano ha sido dañada terriblemente, a veces incluso más allá de su reconocimiento. Necesita una redención, una transformación, un tipo de recreación. Y sorprendentemente, antes que el pecado entrara al mundo, Dios nos dio un retrato de su plan redentor en la creación del ser humano como varón y mujer. Dios sabía desde el principio que el pecado distorsionaría y destruiría la relación varón-mujer. Asombrosamente, Él pautó la relación de la primera pareja de modo que correspondiera a la asombrosa relación que un día contrarrestaría todas las horribles y trágicas consecuencias del pecado. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el esposo es cabeza de su mujer. Hay un patrón claro y evidente en la correspondencia de las tres relaciones. Por el momento no te distraigas pensando qué significa todo esto, cómo funciona en el matrimonio o su implicación para la relación varón-mujer en general. Analizaremos algunas de estas preguntas más adelante. Por ahora solo queremos que veas el patrón y notes el paralelo bíblico entre estas tres relaciones. Queremos que comprendas que Dios creó al varón y la mujer e instituyó el matrimonio por una razón específica. Esa razón fue revelada y solo puede entenderse en y a través de Jesucristo. Dios creó al varón y la mujer para contar la historia increíble de Cristo.
Subtítulo: El misterio revelado. Mi hijo menor, Jonathan, está estudiando historia y literatura inglesa en la Universidad de Canadá. Jonathan podría decirte que las buenas historias a menudo usan un recurso literario llamado anticipación. La anticipación es una técnica en la cual se alude a un hecho antes que suceda. Piensa en la última película que viste. ¿Cómo anticipaba el curso de la historia lo que iba a suceder? Si se trataba de una buena historia, seguramente daba muchos indicios sutiles de cómo terminaría. Aunque te haya sorprendido el final, podrías volver a ver la película e identificar claramente las pistas que indicaban el desenlace final. Antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre y la mujer fueran creados, Dios tenía un plan espléndido que guardó como un misterio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento ese plan fue anticipado, pero se mantuvo oculto. No fue hasta que Cristo murió que el misterio del plan eterno de Dios y el grandioso propósito de la masculinidad, la feminidad y el matrimonio se revelara. Pablo une las piezas y nos revela la belleza maravillosa de este misterio en el libro de Efesios. En el capítulo 3 nos explica que el misterioso plan eterno de Dios finalmente se reveló por medio de la obra de Jesucristo. Después, en el capítulo 5, vincula el misterio del amor de Cristo por la Iglesia con la figura terrenal de la sexualidad varón-mujer y el matrimonio. De acuerdo con las Escrituras, la relación esposo-esposa está fuertemente vinculada a la historia de Cristo y su Iglesia, novia. Dios creó al varón y a la mujer para anticipar y dar testimonio de esa maravillosa relación y ese fenómeno. Esta es una de las principales razones por las que Dios nos hizo varón y mujer y creó el matrimonio. En el primer capítulo de la carta a los Romanos, Pablo se refiere a las relaciones sexuales y la conducta. En este contexto explica lo que Dios quería dejar en claro a través de la creación, incluida la cumbre de su creación, el varón y la mujer. El poder eterno de Dios y su naturaleza divina encuentran su máxima expresión en Cristo. Juntos, varón y mujer, género, dan testimonio del carácter de Dios y representan la realidad superior de Cristo y la Iglesia. Esta verdad espiritual es tan magnífica que Dios decidió manifestarla claramente al mundo entero. Dios escribió el guión de su historia en cada ser humano de la tierra. Los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia que Él redimió. Y el matrimonio fue creado para reflejar la unión de pacto entre Cristo y su novia. La Escritura enfatiza que el desarrollo de la historia del varón y la mujer y la relación varón-mujer tiene poco que ver con nosotros y mucho que ver con Dios. En el fondo, tu feminidad no tiene que ver contigo, sino con manifestar la gloria de Dios y su poderoso plan de redención. Lección 3. El panorama general. Nicole es una mujer joven que asistió a una conferencia de mujer verdadera. Ella vino por curiosidad y con un poco de escepticismo. No podía entender por qué era tan importante tener una conferencia sobre feminidad. Detestaba pensar que el rol de la mujer fuera diferente al rol del varón, como si ella no pudiera hacer todo lo que un hombre podía hacer y mejor. Nicole dijo que lo entendió cuando se dio cuenta de que la masculinidad y la feminidad existen para manifestar las profundas verdades espirituales de Dios. Cuando abordaron el tema de roles de género desde una perspectiva humana, todo el debate parecía absurdo, pero después caí en la cuenta de que Dios quiere mi feminidad para contar su historia. Entonces todo comenzó a tener sentido. Estaba tan enfrascada en el pensamiento de que mi feminidad tenía que ver conmigo, con mis relaciones y con lo que yo esperaba de la vida, que estaba perdiendo de vista el panorama general. A fin de cuentas, mi feminidad no tiene que ver conmigo, sino con contar la historia de Jesús, dice Nicole.
Antes de asistir a la conferencia de Mujer Verdadera, Nicole no podía ver el bosque a causa de los árboles. Esta es una expresión que usan las personas que se concentran tanto en los detalles que no pueden ver el panorama general. Y lamentablemente esto sucede con frecuencia en los debates sobre masculinidad y feminidad. Las personas se enfocan en los aspectos específicos de los roles de género y las relaciones, pero pierden de vista las realidades más importantes que les incumben. La expresión no poder ver el bosque a causa de los árboles me trae a la mente el denso bosque de coníferas que cubre las pendientes de las montañas rocosas y otras cordilleras del noroeste del Pacífico. Hace un par de años fuimos de vacaciones a Colorado con un grupo de amigos y tuvimos la emoción de subirnos a un antiguo tren de vapor a través de un espectacular bosque de coníferas. La mayor parte de esos bosques de hojas perennes se caracteriza por dos tipos de árboles: los pinos ponderosa y los abetos de Douglas. El pino ponderosa tiene la corteza de color naranja con surcos marrones, largas hojas delgadas en forma de aguja y un ligero olor a vainilla. La corteza de los abetos de Douglas es profundamente acanalada y de color marrón oscuro. Sus ramas tienen hojas lisas y puntiagudas en disposición de espiral. Su olor es distintivamente fuerte y penetrante. Cada tipo de árbol es precioso en sí mismo, pero cuando se contemplan en su conjunto, en un bosque rodeado de picos y valles, ríos espumantes y una vasta expansión de acianos azules, ese gran manto verde de árboles es absolutamente maravilloso. Esperamos que hayas podido tener una vislumbre del panorama general en la lección anterior. Es como si estuviéramos parados en un punto alto estratégico y viéramos cómo los varones y las mujeres, al igual que los pinos y los abetos, son parte del mismo bosque y cómo este bosque encaja en el paisaje general de los planes y propósitos de Dios. En esta lección vamos a acercar un poco la imagen a fin de ver solo el bosque. Vamos a ver al varón y la mujer como miembros de la raza humana y que ambos tienen la misma importancia, el mismo valor y la misma dignidad como portadores de la imagen de Dios. El varón y la mujer son partes iguales de la creación a los cuales Dios llamó hombre. En un esfuerzo por ser inclusivas y supuestamente menos ofensivas, algunas versiones modernas de la Biblia han confundido el significado del género con metáforas del texto original hebreo. Han sustituido la palabra hombre por seres humanos o humanidad y el pronombre lo por los, pero en el hebreo este versículo dice claramente que hombre equivale a lo, que equivale a varón y hembra. Tal vez te preguntes, ¿no es sexista, discriminatorio y obsoleto usar la palabra genérica hombre para todos los seres humanos, varón y mujer? ¿Por qué la Biblia se refiere a la humanidad como lo? Deberíamos actualizar las palabras de la Biblia, de modo que no use pronombres masculinos cuando hable de varones y mujeres como grupo. Hay una razón importante por la que Dios usa la palabra hombre para referirse a la raza humana como un todo. El debate de hoy va a ser un tanto técnico, pero por favor ten paciencia. Entender este concepto te ayudará a comprender la enseñanza general de la Biblia sobre el género y también por qué a menudo Dios usa pronombres masculinos cuando se incluye a las mujeres. Ten paciencia y verás que realmente el género importa. Génesis 1:27 proclama la sorprendente verdad de que todos los seres humanos son portadores de la imagen divina de Dios, varones y mujeres por igual. Pero también declara y afirma el hecho de que Dios se refiere a nosotros colectivamente con un pronombre masculino singular. Nos han enseñado que usar la palabra hombre para referirnos a la raza humana degrada a la mujer. Pero una observación más detallada revela exactamente lo opuesto. Al elegir la palabra hombre como un nombre común para varón y mujer, Dios indicó que el varón y la mujer compartirían
una condición para la cual Él ofrecería una solución común. Cuando Dios llamó al varón y a la mujer hombre, en realidad estaba resaltando la profunda unidad e igualdad que existe entre nosotros. Este nombre común muestra que la mujer proviene del hombre y no es independiente de él. Muestra que ambos sexos existen para contar la historia de Dios y que esta historia la cuentan juntos, con el varón y la mujer como partes de un todo unido. El nombre común hombre demuestra que, a final de cuentas, el desarrollo de la historia del género no tiene que ver con el varón o la mujer. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el hombre, Jesucristo, cuya obra redentora está dirigida a ambos sexos por igual. Como verás, la palabra hebrea para hombre es Adam. Esta palabra está estrechamente relacionada con la palabra Adamá, que se usa para tierra. Es el término genérico que se refiere a los seres humanos, ya sea varón o mujer. Después de la caída, Adán es el nombre propio para el primer varón. Y mucho después Jesucristo viene a ser como el postrer Adán, para redimir a la Adam con minúscula humanidad y traer muchos hijos e hijas de Dios a la gloria. A los ojos de Dios, la mujer es tanto una parte como una expresión de Adam con minúscula, al igual que el varón. Si te tomas un momento para pensar en esto, las implicaciones son sorprendentes. Esto quiere decir que ambos, varón y mujer, pueden rastrear sus orígenes al polvo de la tierra. Significa que ambos son portadores de la imagen de Dios total e individualmente. Significa que Dios los valora a ambos por igual. Porque ambos son Adam y ambos son igualmente representados por el primer hombre, Adán. Ambos son seres caídos y necesitan un Salvador. La buena noticia del Evangelio es que ambos están igualmente representados por el segundo hombre, el postrer Adán, Jesucristo. Juntos, varón y mujer redimidos forman la iglesia que Él ama, la novia por la que Él sacrificó su vida a fin de redimirla. El varón y la mujer están relacionados de una manera indivisible. Juntos, como un todo, cuentan la historia del Evangelio. Usando la analogía del bosque de coníferas, podemos decir que aunque el varón y la mujer, como los pinos y los abetos, sean diferentes, somos parte del bosque, árboles de hojas perennes e importantes por igual para el ecosistema del bosque. Cuando Dios llamó al varón y a la mujer Adam, tenía en mente el postrer Adán, de modo que cuando, con el propósito de calmar susceptibilidades modernas, cambiamos la palabra hombre por una que creemos más inclusiva, rebajamos el verdadero significado de la palabra. Si la mujer no es parte del hombre, ¿cómo puede ser representada por el primer hombre Adán? Y lo que es más, ¿cómo puede ser representada por el postrer Adán, Jesucristo? Todo esto puede ser un poco difícil de comprender, pero aquí está el concepto que queremos que entiendas. Es ridículo pensar que podemos mejorar en las enseñanzas de la Biblia sobre género o el lenguaje de género que la Biblia utiliza. El panorama general nos dice que desde el principio el plan de Dios para el género humano tenía poco que ver con nosotros y todo que ver con Jesús. Y nosotros tenemos que entender que aunque no comprendamos totalmente las palabras, las imágenes y los recursos que Él ha escogido para manifestar su gloria, no solo son correctos, sino buenos, muy buenos. Lección 4. Importancia cósmica. Esperamos que estés comenzando a entender que Dios tenía en mente una razón importante y específica para crear al varón y la mujer, y que esta razón tenía poco que ver con varones o mujeres y mucho que ver con Dios.
Él creó los sexos para poner de manifiesto las verdades importantes del Evangelio. Él quería que varones y mujeres contaran la misma historia de diferente manera. Los varones manifiestan la gloria de Dios de una manera masculina única. Las mujeres manifiestan la gloria de Dios de una manera femenina única. Cada sexo refleja la imagen de Dios, pero juntos ponen de manifiesto las profundas e importantes verdades de Dios en relación. Dios el Padre en su relación con su Hijo y el Hijo de Dios en su relación con su novia. ¿Recuerdas el pino y el abeto? Cada especie es verde y una conífera por sí misma. Pero la presencia de dos especies de árboles diferentes le aporta más profundidad de color y textura al bosque. Un bosque con una mezcla de pinos y abetos se ve diferente a aquel que solo tiene pinos o solo tiene abetos. Cuando ambas especies están presentes, el esplendor de todo el bosque se realza. ¿No sería ridículo que los pinos ponderosa y los abetos Douglas entren en un debate sobre cuál de las dos especies es más importante para el bosque? ¿No sería ridículo que el pino insistiera en que el abeto debería despedir un agradable olor a vainilla y no un olor fuerte y penetrante? ¿O que el abeto argumentara que sus hojas lisas y puntiagudas son mejores que las largas hojas delgadas en forma de aguja del pino? Un debate como este sería absolutamente ridículo. Es obvio que aunque cada árbol es diferente, ambos son hermosos. Ambos son importantes para el ecosistema del bosque. Son diferentes e iguales a la vez. Ninguno es menor que el otro. Sería absurdo que jugaran a las comparaciones, que se criticaran el uno al otro o se rebajaran el uno al otro a causa de sus diferencias. Pero lamentablemente esto es lo que a menudo sucede entre varones y mujeres. Cuando Dios selló su imagen en nosotros, nos coronó con su incomparable dignidad y valor. Por eso, el varón y la mujer deberían tratarse con profundo respeto, como dice el teólogo Wayne Grudem. Cada vez que nos vemos o nos hablamos como hombre y mujer, deberíamos recordar que la persona con la que estamos hablando es una criatura de Dios, más semejante a Dios que cualquier otra cosa del universo, y que hombres y mujeres comparten esa condición por igual. Sin embargo, lamentablemente, desde que el pecado entró en escena, hombres y mujeres no siempre se tratan con el respeto que debería predominar como iguales portadores de la imagen de Dios. Nos rompe el corazón ver cuando los varones tratan a mujeres o viceversa como seres inferiores. También le rompe el corazón a Dios. La rivalidad, la manipulación, palabras que rebajan o degradan y un comportamiento abusivo constituyen un ataque a la misma imagen de Dios. El libro de Santiago menciona el asunto de que maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios y concluye diciendo que esto no debe ser así. Subtítulo de gran importancia y valor. El primer capítulo de Génesis contiene 12 indicadores que confirman la gran importancia y valor por igual de los hombres y las mujeres. Nos recuerda que Dios no favoreció o valoró a un sexo por sobre el otro. Él ama y valora a los hombres y las mujeres por igual. 12 indicadores de igualdad. 1. Hombre y mujer ambos fueron creados para la gloria de Dios. Génesis 1:26, Isaías 43:7. 2. Ambos fueron llamados Adam. Génesis 1:26 al 27 y 5:2. Ambos fueron creados por la mano de Dios. Génesis 1:27. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 1:26-27. Ambos fueron hechos a semejanza de Dios. Génesis 1:26. Ambos son bendecidos por Dios. Génesis 1:28. A ambos se les encomendó que fructificaran y se multiplicaran. Génesis 1:28. A ambos se les dio dominio sobre la tierra. Génesis 1:26 y 28.
Ambos son receptores de la provisión de Dios, Génesis 1:29. Ambos tienen una relación personal con Dios, Génesis 1:28 y 3 del 8 al 13. Ambos son responsables ante Dios, Génesis 1:28 y 3 del 11 al 13. Ambos son coherederos de la gracia de la vida, Génesis 1:27, 3:15 y 1 de Pedro 3:7. Creados a la imagen del Dios infinito, la importancia de ambos, varón y mujer, es inmensa. Esperamos que no solo aceptes esta verdad de manera intelectual, sino que la sientas profunda y personalmente. Es una maravilla fascinante que el Creador haya grabado su imagen por igual en cada ser humano, incluida tú. Esto le confiere una gran importancia a tu vida. Por eso muchas mujeres luchan con su sentido de valor. El mundo trata de convencernos de que necesitamos elevar nuestra autoestima. Anima a mujeres a valorarse por su apariencia, su educación, su profesión, sus posesiones, sus relaciones y su personalidad o sus habilidades individuales. La perspectiva bíblica sobre lo que nos hace valiosas es muy diferente al de la cultura popular. Nos enseña que no necesitamos una elevada autoestima. Lo que necesitamos desesperadamente es un mayor sentido de su mérito, el de Dios. Cuando veamos a Dios como Él es, en su admirable grandeza, majestad, bondad y amor, tendremos una perspectiva correcta de nosotras mismas. Nos maravillaremos de lo que significa haber sido creadas a su imagen y ser amadas por Él. Y seremos motivadas a tratar a otros con respeto y gracia al reconocer que aún el peor de los pecadores es un portador de su imagen, por muy distorsionada que pueda estar. Lección 5. Sí, Señor. Nosotras hemos asistido a una gran cantidad de actividades de mujeres a través de los años. En muchas de estas, las asistentes recibían bolsas de mano con regalos como libros, crema para manos, pañuelos desechables, chucherías, chocolates, artículos de promoción. Calculamos que hemos visto casi todo lo que hay que ver en lo que respecta al contenido de esas bolsas. Pero las bolsas de mano en las conferencias de Mujer Verdadera incluyen un artículo que nunca hemos recibido en ninguna otra conferencia: un pañuelo blanco de tela. Ahora bien, yo no soy de usar pañuelos de mujeres. Recuerdo que mi abuela me regaló muchos pañuelos de encaje bordados porque pensaba que apreciaría lo femenino y delicado que eran. Pero yo era una muchacha poco femenina y los detestaba. Los usaba cuando necesitaba lustrar mi colección de piedras. En mi mente era para lo único que servían. Mis 5 hermanos se hubieran burlado de mí despiadadamente si hubiera sacado mi pañuelo de encaje de mis pantalones de jeans. Entonces, como te podrás imaginar, al principio no estaba realmente impresionada por este tesoro en las bolsas de mano. Aunque no era de encaje, era blanco y estaba bordado con el logo de Mujer Verdadera y el lema Sí, Señor. En la primera conferencia de Mujer Verdadera, cuando Nancy nos animó a ondear nuestros pañuelos blancos en el aire ante el Señor como símbolo de rendición, debo confesar que viva no fue el primer pensamiento que se me vino a la mente. Para ser sincera, la idea me pareció un poco ridícula. Pero después me empecé a dar cuenta por qué me resistía emocionalmente a este simple acto simbólico. Y concluí que una cosa era decir sí, Señor, con mi boca y otra cosa era decir sí, Señor, con mis acciones. Participar en un acto simbólico tan visible era muy visible. Las demás mujeres lo verían. Y ahí estaba el problema. Estaba dispuesta a ponerme de pie y decir sí, Señor, cuando hacerlo significaba incomodar o retar mi orgullo.
¿Acaso era como David y pensaba, me rebajaré más todavía para adorar al Dios que amo? El pañuelo bordado con las palabras sí señor simboliza el mensaje central del movimiento Mujer Verdadera. Ser una mujer verdadera significa decirle sí a Jesús, sí a las cosas que Dios dice acerca de la feminidad y a la manera como deberíamos vivir nuestra vida. Y eso significa decirle que no a otras voces que llaman nuestra atención. Las voces de la televisión, el internet, las revistas, la publicidad y miles de otros medios que nos dicen cómo debería ser la mujer. Y nos dicen cómo debemos pensar, vestir y actuar, a qué debemos aspirar y cómo debemos comportarnos en nuestra relación con los hombres. Tener un corazón y una vida que diga sí, Señor, es el sello de lo que significa ser cristiano. Jesús dijo que aquellos que lo aman guardarían sus mandamientos. La obediencia es una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. De hecho, de acuerdo a las Escrituras, aquellos que constantemente desobedecen su palabra, que no tienen intención de obedecerle, no tienen bases para asegurar que le pertenecen a Él. Si le dices sí al Señor, a menudo estarás nadando contra corriente de la cultura popular y en muchos casos aún contra la cultura de la feminidad que prevalece entre los cristianos. Sin embargo, descubrir y aceptar el diseño de Dios para tu vida traerá gran bendición y gozo. Descubrirás tu verdadera identidad y tu verdadero propósito. Serás más tú, serás más quien Dios te creó. Además, tus relaciones crecerán y se fortalecerán y tu vida hablará a otros de Cristo y los animará a decir sí, Señor, también. Esta fue la experiencia de un grupo de más de 100 mujeres que viajaron desde la República Dominicana para asistir a la primera conferencia de Mujer Verdadera en Chicago. Estas mujeres fuera de lo común estaban hambrientas de conocer más de Dios, deseosas de recibir y responder a la verdad de Dios. Junto a miles de participantes, ondearon sus pañuelos blancos durante la conferencia como una forma simbólica de decir sí, Señor. Regresaron a su tierra con el compromiso de vivir las implicaciones de su rendición al Señor. Comenzaron a buscar el diseño divino para cada área de su vida, sus valores, prioridades, relaciones, familias, profesiones, para todo. Muchas experimentaron una renovada gratitud por su llamado como mujeres. Aceptaron el reto de pasar el bastón de la verdad a la siguiente generación. Una mujer expresó que siempre había pensado que discipular a mujeres jóvenes era para otras, no para ella. Para muchas de esas mujeres decir sí, Señor requirió hacer ajustes que resultaron ser contraculturales y costosos. Una mujer, por ejemplo, sintió que debía disminuir horas de trabajo en su exitosa práctica como dentista para poder atender mejor las necesidades de su esposo e hijos. 2 mujeres, después de descubrir que sus esposos les habían sido infieles en el pasado, recibieron la gracia de Dios para perdonarlos de verdad y restaurar sus matrimonios. Durante los meses siguientes, la transformación en la vida de estas mujeres dominicanas tuvo una gran repercusión en la vida de muchos de sus maridos y otras mujeres de sus iglesias, quienes comenzaron a tomar más en serio al Señor y a enfrentar los problemas de sus propias vidas. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo se sigue moviendo en gran manera en y a través de la vida de esas mujeres. Subtítulo: La feminidad es importante. Estamos muy contentas de que hayas decidido unirte a nosotras en esta travesía que nos llevará a descubrir lo que significa ser una mujer verdadera. Estarás deseosa de descubrir más acerca del diseño divino, pero podrías estar entre aquellas que no están muy seguras de cómo se sienten con respecto a la feminidad bíblica. Tal vez te ayude a saber que nosotras también nos hemos sentido así en otro tiempo. Les debo confesar que no siempre me ha entusiasmado el hecho de que Dios me hiciera mujer. Cuando era una joven que deseaba fervientemente servir al Señor y tener una vida que tuviera significado, en el fondo de mi ser sentía algo que me decía que si hubiera sido hombre, hubiera podido ser más útil para su reino. No tenía una visión clara de la misión distintiva de Dios y de su llamado a las mujeres.
Sin embargo, a finales de mis 20 años y a principios de mis 30, comencé a descubrir qué dice su palabra del por qué Dios nos creó varón y mujer, qué significa esa distinción, por qué es importante esa distinción y cómo quiere Dios usar a ambos, varón y mujer, en su plan de redención. Entonces empecé a tener una genuina sensación de gozo y gratitud por el privilegio de ser mujer. Puedo hacer eco de los sentimientos de Nancy, la que acaba de escribir. Ambas crecimos en los albores del movimiento de liberación femenina, cuando se cuestionaba la antigua perspectiva tradicional sobre la feminidad. Yo soy la única mujer de una familia con 5 varones, la única de todos mis hermanos en obtener un título universitario y dedicarme a mi carrera profesional. El Señor me ha dado muchas capacidades y lo que es más, tengo una fuerte personalidad independiente. La incitación a aceptar las ideas del mundo acerca de la feminidad ha sido muy intensa en ocasiones. Descubrir el diseño de Dios para la feminidad y cómo vivir esa feminidad como esposa y madre, en el caso de Mary, y como mujer soltera, en el caso de Nancy, ha sido un proceso continuo. Y será un proceso para ti también. Pero te podemos asegurar que valdrá la pena cada paso y esfuerzo. Esperamos que en esta primera lección, en este primer capítulo, hayas descubierto por qué la feminidad es importante y por qué es vital que estudies y enfrentes lo que significa y lo que implica ser una mujer verdadera desde la perspectiva de Dios. Fin del capítulo 1.